El otro día estaba pensando, nadie ha mencionado a Shippo ni una sola vez. Y pobrecillo Shippo, porque nadie lo menciona. Es como que se han olvidado de él, ya no existe. Hola a todos. Hoy he decidido cambiar un poco y hablar en una de mis lenguas maternas. Sí, básicamente he decidido hacer este pequeño vídeo porque tengo mucho hype acumulado por el episodio que va a salir de Yashahime este sábado y básicamente quería comentar un poco cuáles son los pensamientos que tengo sobre el episodio y sobre lo que está pasando en la serie. Simplemente quiero hablar de Yashahime y de Inuyasha, así que cualquier teoría o cosa que tengas en la cabeza sobre el anime, déjamela en los comentarios y así charlamos un poco. Vale, lo primero es que hay gente que está diciendo que Sesshomaru es un traidor, que Sesshomaru probablemente ha traicionado a Inuyasha y Kagome. Yo no lo creo. No creo que Sesshomaru sea un traidor porque Sesshomaru ya se vio en el acto final que estaba de parte del grupo. Sesshomaru tuvo toda la serie para hacer un gran cambio personal y no creo que vaya a hacer un giro de 90 grados su personaje y vaya a volver al punto cero donde empezó y se alíe con Kirinmaru para hacer daño a Inuyasha y a Kagome. No lo creo. La segunda cosa que tengo en la cabeza es sobre Moroha, que es mi favorita, la adoro. Lo que tengo en la cabeza sobre ella es que he visto muchos vídeos de gente especulando sobre quién la ha criado y algunos dicen que ha sido Koga. Y sinceramente me parece bastante plausible, porque teniendo en cuenta que Koga en el anime se casó con Ayame, Koga probablemente también tiene una familia propia, así que me parece bastante lógico que Kagome e Inuyasha hayan decidido dejar a Moroha a cargo de Koga. Probablemente Koga haya criado a Moroha, porque sí que Moroha tiene cosas de Inuyasha, pero también podríamos decir que tiene cosas de Koga, porque no solo los calentadores que llevan las piernas, sino algunos rasgos de su personalidad son un poco reminiscentes al menos a Koga, no sé, algunas cosas. Por ejemplo, Koga y Inuyasha se comportaban más o menos parecido. O sea, su forma de atacar, su forma de reaccionar era parecida. No sé, puede ser que Moroha sea como es porque se parece muchísimo a su padre o que sea como es también porque ha cogido algunas cosas de Koga. A la vez me parece un poco extraño que Kagome no haya dejado a Moroha con Kaede. La conoce desde el principio y sabe, yo creo que para Kagome Kaede es como una abuela, ¿no? Tal vez porque en el momento en que estaban enfrentándose a Kirinmaru, Kagome tuvo que decidir rápido y en ese momento Kaede no era una opción, solo tenía la opción de elegir a Koga o a quien sea que haya elegido para dejar a Moroha. Pero bueno, estoy muy emocionada, tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo. Por fin vamos a ver dónde están nuestros personajes, o bueno, si no dónde están, por lo menos qué ha sido de ellos, qué ha sido de nuestro querido cast original. Vamos a por fin a tener algún tipo de información nueva. Lo único que espero es que por fin aparezcan los personajes, que alguien mencione a Shippo también, porque el otro día estaba pensando, nadie ha mencionado a Shippo ni una sola vez. Y pobrecillo Shippo, porque nadie lo menciona. Todos los personajes han sido mencionados, al menos por encima en algún momento, pero Shippo es como que se han olvidado de él, ya no existe. Y ya vamos a empezar a ver cosas más emocionantes, porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido más bien como introductorio todo, un poco ver cómo es la relación entre las tres protagonistas y ver un poco, situarnos, digamos. Entonces creo que eso está bien, que los primeros 8 episodios hayan sido así, un poco como de calentamiento, pero ahora ya se viene la trama realmente, y creo que nos va a dejar a todos impactados. Espero haberme explicado más o menos bien. Lo tengo todo en la cabeza un poco mezclado. Y nada, espero que os haya gustado mi primer vídeo en español. Seguramente haré más, porque quieras que no, es más fácil expresarse en la lengua materna, aunque me encanta hablar en inglés, también me gusta hablar en español, obviamente. Seguramente subiré reacción del próximo episodio, así que atentos a eso. Y hasta la próxima. Bye bye.